Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos. Hoy, 27 de agosto, vamos a trabajar el curso de comunicación. Recopilamos anécdotas familiares. Muy bien, nuestra meta para el día de hoy va a ser entrevistar a nuestros familiares para recoger anécdotas significativas, especialmente aquellas que les recuerdan gratas o curiosas experiencias. Nuestros acuerdos, ya lo sabes, estar atentos, tener un espacio ordenado, encender el micrófono solo para participar y sobre todo disfrutar. Hoy vamos a empezar a reconocer qué es una anécdota. Dice que la anécdota proviene del griego anécdota, ¿no? Que es la expresión de algo inédito o desconocido. ¿Yo? Una anécdota, dice, es un relato corto que narra un incidente peculiar basado, dice, en hechos y personajes reales. ¿Ve? Las características de una anécdota es un relato breve. Otra de sus características es que puede ser oral o escrita. También dice, resalta un hecho real, vivido o sucedido, dice, a una persona. Tiene como protagonista a quien cuenta la anécdota, ¿ves? También dice, se ubica en un lugar y tiempo determinado. Tiene inicio, nudo y desenlace, ¿ve? Como también la anécdota pues presenta una secuencia de acciones y transmite, dice, ocurrencias, sorpresas o humor, ¿no? Muy bien. Observa las diferencias entre una anécdota oral y una anécdota escrita. La anécdota oral y escrita. Dice que la anécdota oral, dice, el mensaje se capta por el oído y la anécdota escrita dice que el mensaje se capta por la vista. Otra diferencia. La anécdota oral es espontánea e inmediata y la escrita, dice, se realiza una planificación de la escritura. En la anécdota oral, dice, también se puede agregar, dice, ideas durante la narración sin perder la secuencia. Y en la anécdota escrita, dice, las ideas tienen una secuencia lógica, ¿no? Claro, en primer, segundo, tercero, ¿no? Una secuencia lógica. Y en el lenguaje oral, pues, perdón, en la anécdota oral, pues, dice que tiene un lenguaje informal, pues se utilizan de repente diferentes jergas a la hora de narrar pues su anécdota. Y la anécdota escrita dice que su lenguaje es formal, porque ahí nosotros nos damos cuenta de qué cosas estamos escribiendo en nuestra planificación, ¿ve? Entonces evitamos usar esas jergas que utilizamos en la oral. Muy bien, en la anécdota oral, dice, se repite palabras o expresiones propias de la oralidad. Y en la anécdota escrita, dice, se repite, no se repite las palabras, ¿ve? Imagínense, ¿ve? En la anécdota, pues oral, ¿no? A veces repetimos las mismas palabras, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? En cambio, en la anécdota escrita, pues no evitamos de repente repetir una o dos, tres veces esta palabra, ¿no? Ahora, en la anécdota oral, dice, se emplean recursos no verbales, como el volumen de la voz, el ritmo y la entonación, ¿ve? En cambio, en la anécdota escrita, dice, se emplean recursos como signos de puntuación, ¿ve? Como el punto, la coma, ¿no? Y también dice, hace uso de los conectores, ¿ve? Los conectores son importantes, ¿ve? Los conectores son, pues, ¿por qué? Así pues, debido a qué, finalmente, ¿no? Esos son los conectores, ¿ves? Un montón de conectores que después lo vamos a ir conociendo. Se utiliza, dice, gestos y movimientos corporales, pero una anécdota escrita, pues no hay gestos ni movimientos corporales. Muy bien, antes de empezar a planificar la entrevista a tus familiares, vas a tener que responder esta pregunta. ¿Para qué planificaré la entrevista? ¿Para qué vamos a planificar la entrevista? Pero antes de eso vamos a tener que identificar qué es una entrevista. Aquí dice que la entrevista es una conversación sobre la base de preguntas entre dos personas, ¿eh? En base a preguntas, ¿no? Muy bien. Ahora dice, en la que uno dice asume el rol de entrevistadora y entrevistada. O en el caso de los niños o de los varones, pues asume el rol de ser el entrevistador. ¿Ve? Y este personaje viene a ser el entrevistado, ¿ve? Muy bien, hay casos también en la que tú
puede ser la entrevista, tú puedes ser la que ha sido entrevistada y pues alguna vez pues te ha tocado una persona que ha sido la entrevistadora, la que te ha entrevistado a ti, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿para qué planificaré la entrevista? Ahora sí podemos responder, ¿no? Dice que en nuestro caso, la entrevista nos va a servir para recoger anécdotas significativas relacionadas con la vida familiar o de la comunidad. Con esta finalidad, dice, debemos tener en cuenta lo siguiente, que el propósito de la entrevista es recopilar anécdotas significativas de nuestros familiares para luego escribirlas y socializarlas con los demás. Como también conocer la estructura de la entrevista y saber qué son las anécdotas y tomar apuntes de la entrevista en el cuaderno u hojas de reuso o grabarlas con un celular de algún familiar. Ese es opcional, ¿no? Muy bien. Al planificar nosotros, tenemos que tener en cuenta el primer paso. Vamos a elegir, dice, a los familiares que vamos a entrevistar. También puede ser a una sola persona, pero quien narre diferentes anécdotas. Ahí también vamos a entrevistar a personas, ¿ve? Que hayan tenido sus anécdotas, a nuestros papitos, a nuestros hermanos mayores, a nuestros abuelos, ¿no? Ahora, el segundo paso para nuestra planificación, dice, es completar este cuadro. En este cuadro tú vas a entrevistar, dice, a 3 personas. Escoge 3 personas que tú vas a entrevistar. Le vas a poner sus apellidos, su nombre, la edad que tiene esa persona y qué parentesco tiene contigo. Puede ser tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu tía, tu tío, tu hermana mayor, ¿no? Y vas a escribir el tema de la anécdota. ¿Ok? Puede ser, el tema de la anécdota puede ser de repente una torta una torta para extraterrestres, ¿no? Puede ser, es una de tus anécdotas, o puede ser también de repente una caída perfecta, ¿no? Entonces depende de cómo pues tu familia te va a contar su anécdota, o el tema de la anécdota, ¿ok? Muy bien. Seguidamente, el tercer paso que tú vas a realizar para planificar va a ser elaborar el guión de la entrevista. Considera estos 3 aspectos, ¿ya? Que tienes que tener en cuenta la presentación, donde tú vas a redactar tu saludo, vas a explicar el propósito de la entrevista, vas a elaborar preguntas sobre los datos de la entrevistada, nombres, sus apellidos, qué parentesco tiene. Ahora, en el desarrollo, tú vas a de repente hacer estas preguntas a la entrevistada. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo inició? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo terminó? ¿Por qué recuerdas esta anécdota? ¿Qué emociones te genera al recordarla? Entonces, estas preguntitas nos va a ayudar pues a recopilar de repente lo que queremos saber acerca de las anécdotas de nuestros familiares. Seguidamente tenemos el cierre. En el cierre pues vas a escribir un agradecimiento a la persona entrevistada por su participación y por brindarte pues parte importante de su tiempo, ¿ya? Siempre es bueno agradecer, chicos, nunca es bueno decir, bueno, ya, te entrevisté y punto, me voy, ¿no? Siempre es bueno decirle gracias porque también nos ha dado su tiempo, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? En la presentación, me es grato dirigirme a su persona, ¿no? Hemos dicho que debemos hacer el saludo, ¿ve? Y contar con su participación. Mi nombre es Rocía Pérez García. El propósito de mi entrevista es recopilar anécdotas que son significativas para mi familia. Quisiera su nombre, por favor. Entonces te va a dar el nombre, ¿no? De repente Marina Cáceres Poma, de repente tu tía, tu abuela, tu mamá, tu tía, ¿no? Entonces le pones ahí pues el nombre del entrevistado. ¿Y qué parentesco tiene? Al costado le vas a poner pues es mi tía, mi tío, mi abuela, ¿no? ¿Ya? Ahora, estas son las preguntas en el desarrollo. Tú vas a preguntarle, quisiera saber dónde sucedió tu anécdota. ¿Cuándo sucedió tu anécdota? ¿Cómo inició pues esa anécdota? ¿Qué
sucedió en esa anécdota, quiénes participaron en tu anécdota, cómo terminó, por qué recuerdas esa anécdota, qué emociones te generan al recordarla, ¿ves? Entonces ahí te va a contar pues tu familiar. Hazle bien la pregunta, por favor, para que tu familiar pueda contestar, ¿ok? Y finalmente, sin el cierre, puedes decirle pues muchas gracias por su tiempo que me brindó, lo valoro mucho, ¿ves? Muy bien, pequeños. Al planificar, al planificar al realizar tu entrevista vas a tener que planificar una lista de coteja. Perdón, aplicar, ¿no? Vas a aplicar una lista de cotejo en la que consiste en hacer preguntas para evaluar mi trabajo. Vas a evaluar aquí tu trabajo. ¿Respeté el orden del guión? Sí, no. Entonces tú te vas a tener que evaluar. Si pusiste sí, muy bien, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta. Tomé en cuenta los 3 momentos de la entrevista: presentación, desarrollo y cierre. Si de repente no tuviste en cuenta, entonces tienes para que lo mejores. Eso te va a ayudar a que tú mejores tu entrevista, ¿ya? ¿Tuve una actitud segura al preguntar? ¿Tuviste una actitud segura? Sí, ¿no? Entonces tú te vas a ir aquí autoevaluando para saber cómo has hecho tu trabajo, ¿ok? Bueno, la tarea de hoy, vamos a hacer un repaso general, ya que la tarea de hoy va a ser que tú elijas, dice, a los familiares que tú vas a entrevistar. También puede ser a una sola persona, pero que narre diferentes anécdotas, ¿ya? Ok, a 3. Vamos a hacer el día de hoy 3 entrevistas, ¿ok? Completa el siguiente cuadro, ¿no? Donde vas a completar el nombre, la edad, el parentesco, pues, y el tema de la anécdota. Número 3. Vas a elaborar el guión considerando estos 3 aspectos, ya sabes, presentación, desarrollo y cierre, ¿ok? Ya sabes cómo se tiene que realizar. Ahora, tienes que imprimir esta de aquí, 3, ¿ya? 3 para cada entrevista, ¿ya? Porque recuerda que son 3 anécdotas que tú tienes que recopilar. ¿Está bien, pequeños? Muy bien. Esta yo ya te pasé un modelo de eso, te pasé al WhatsApp, ¿sí? Ya lo tienes, lo puedes imprimir. Muy bien, con tu familia, ¿ya? Con tu familia comparte algunos hechos anecdóticos de tu experiencia como entrevistadora o entrevistador. Luego coméntales pues cómo te has sentido al entrevistarlos, qué fue fácil y qué fue difícil durante la entrevista y cómo te ayudó el guión a realizarla. Finalmente puedes recoger sus impresiones y tenlas en cuenta para una siguiente oportunidad. Finalmente, pues vas a reflexionar qué aprendí sobre cómo planificar y realizar una entrevista y cómo lo hice, qué fue difícil hacer, qué fue difícil hacer y qué fue lo difícil, ¿no? Perdón, me fue difícil hacer y qué fue difícil, ¿no? Ahora, ¿qué acciones debo realizar para mejorar esta actividad? Muy bien, pequeños, gracias. Nos vemos en una próxima.